Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, doctor Tigre, un consejero de internautas, de personas, es decir, no de ciudadanos, individuos que pueden decidir por sí mismos en todo, de indígenas y de emigrantes, personas que viajan a otro lugar, especialmente hacia y desde América Latina, que hoy día les va a hablar acerca de la importancia de la victoria de Ollanta Humala en Perú y cómo eso significa para Sudamérica y en especial para Ecuador un momento trascendental, algo importante, algo sumamente importante. Pero para poder entender esto, vamos a tener que también entender lo que ha sido siempre la forma de pensar como nos han enseñado. Nos han enseñado el análisis que se llama dialéctico, es decir, la unión y lucha de los contrarios. La dialéctica fue la clave fundamental del método marxista de análisis histórico, pero aquí nosotros vamos a proponerles a ustedes otra, la trialéctica, la triple lectura. Entonces existen el lado bueno, el lado malo y el lado que no es ni bueno ni malo en lo que ha sucedido en Perú y cómo impacta eso en Ecuador y en Sudamérica. Así que trazamos tres círculos. Un círculo que podría decirse el círculo positivo, otro círculo que podría decirse el círculo negativo y otro círculo que podríamos decir es positivo y negativo. Electrones, protones y cargas que no son ni positivas ni negativas. Y a partir de eso, entonces, tenemos un enfoque diferente de la realidad. Tenemos entonces que el problema fundamental aquí es, como punto de partida, el presidente Pedro Castillo. Pedro Castillo es nuestro centro de atención, es nuestro centro de atención. Y es porque gana las elecciones en Perú. Y aquí tenemos entonces, en el lado positivo, que Pedro Castillo primero es una persona del Perú. Tenemos aquí que partimos que aquí hay algo importantísimo, Perú. ¿Por qué Perú es tan importante en Sudamérica? Porque es el país situado en los Andes, en la Amazonía y en el Océano Pacífico, que limita con 5 estados vecinos: Chile, Perú, Ecuador, Brasil y Colombia. Eso le convierte en un país eje, en un país trascendente. Pero no solamente es trascendente desde el punto de vista geográfico, o sea que tenemos que tiene 5 vecinos, sino que además es la cuna del imperio inca. Y como tal, el imperio inca fue trascendente desde antes de la colonia española hasta hoy, porque nos dejó una cultura andina, que no solamente está en Perú. Esta cultura andina también está en Ecuador, está en Bolivia, está en Chile, en el norte de Argentina. Y esta cultura es la cultura de los incas. Es decir, es importante porque además tiene a los incas. Y esto es lo fundamental. Y los incas nos dejaron un idioma que todavía existe en Perú, en Bolivia, en el Chile, en parte de Chile, en parte de Argentina y en Ecuador. Y ese es el idioma quichua.
Pero no solamente por eso, Perú es trascendente. Perú es trascendente porque fue el virreinato de Lima, el primer virreinato español en Sudamérica. Entonces, es trascendente porque es Lima. Y en Sudamérica hubieron 3 virreinatos: el de Lima, el de Bogotá y el del Río de la Plata. El de Nueva Granada o Santa Fe de Bogotá y el del Río de la Plata. Pero, ¿por qué el de Lima era tan importante? Porque en Lima y en el Perú se configuró la idea de El Dorado. El Dorado fue la obsesión fundamental de los conquistadores españoles, portugueses, los piratas del Caribe, y todos ellos, los conquistadores europeos, venían alucinados a América buscando oro y tierras. Pero encontraron plata en Bolivia, y la plata fue tan importante y salía por el Perú y salía por Argentina, por el Río de la Plata, desde Bolivia, desde el Potosí, que se convirtió en la primera moneda universal. La plata se convirtió en la primera moneda universal y fue una moneda de origen español. Anteriormente fue una moneda de origen chino. Luego los chinos transmitieron este concepto a los españoles. Los españoles encontraron plata y convirtieron a lo que hoy sería el equivalente del dólar. Y donde todo eso parte del virreinato de Lima. Por supuesto, después la plata también se encontró en México, y desde México fue a las Filipinas. Pero recordemos también que desde Perú parte todo lo que fue la conquista y dominación del Océano Pacífico, llegando a las Islas Marquesas, a las Islas Marianas, a las Islas Salomón, a Hawái, a Guam y a Filipinas. Es decir, Perú no solamente fue el centro de la conquista de Sudamérica, sino que además fue el centro de la conquista del Océano Pacífico. Esto hace que Perú sea tan importante. Y por eso es tan importante Pedro Castillo. Pedro Castillo no es solamente importante por eso. Pedro Castillo además tiene una característica completamente diferente. Pedro Castillo es un mestizo indígena, porque en América Latina hay 2 tipos de mestizos. Los blancos mestizos, yo soy un blanco mestizo, que tienen más rasgos de blanco que de indígena. Y los indio mestizos, que tienen más rasgos indígenas. Y los mestizos somos el mayor número de habitantes de América Latina, desde México hasta Chile. No mencionamos Argentina, porque allá en Argentina y Uruguay hubo un genocidio en el siglo XIX, cuando llegó la revolución ganadera y Europa perdió mediante una terrible epidemia 200 millones de cabezas de ganado, tanto Europa como gran parte del Asia. Y esa peste, de la peste bubónica, no llegó a América, y Argentina y Estados Unidos
se convirtieron en los grandes proveedores de carne junto con Uruguay de Europa, pero la ganadería no era algo que habían desarrollado las culturas indígenas y por tanto fue desarrollada importando ganaderos, y esos ganaderos eran blanco-europeos. Estos blancos europeos fueron esencialmente de origen germano que llegaron a Estados Unidos, y fueron a Estados Unidos porque en Estados Unidos había la religión evangélica. No quisieron adoptar la religión anglicana porque se liberaron de los ingleses que les habían introducido la religión anglicana, pero el momento que llega la independencia resulta que se liberan del imperio inglés, pero el papa de la religión anglicana es el emperador de Inglaterra. Entonces no tenía sentido independizarse de los británicos y al mismo tiempo conservar la religión anglicana, porque era conservar de todas formas al emperador de Inglaterra como amo y señor de esa religión en Estados Unidos. Entonces adoptaron la religión luterana, y al adoptar la religión luterana abrieron el puente para que la mayor parte de los migrantes norteamericanos, colonos, fueran alemanes y fueran racistas, porque los germanos eran racistas. ¿Y por qué los germanos eran racistas? Porque durante el Imperio Español, el Imperio Romano, los germanos eran para los romanos la especie humana más estúpida, más baja. Cuando tenían que escoger gladiadores, preferían a los gladiadores griegos, como Espartaco, a los gladiadores eslavos, como los rusos, a los gladiadores negros del norte de África, a los gladiadores de de Iberia, como en la película Maximus de El Gladiador, y al último los gladiadores arios, los gladiadores germanos, porque pensaban que no tenían cerebro, que eran brutos, que eran fanáticos religiosos semi-salvajes, que hacían adoraciones todavía a dioses extraordinariamente crueles y que vivían dentro de los llamados, tenían una religión inclusive que era manejada por los llamados druidas, que eran sumos sacerdotes que adoraban a calaveras, que adoraban a cadáveres, como los seres humanos más primitivos de la humanidad, y esos eran los germanos. Y entonces cuando los germanos logran derrotar al imperio romano mediante los hunos, godos y los visigodos, que no son de origen alemán, son venidos desde Afganistán, desde el norte de Persia, se llaman arios, y migran desde el norte de la India siguiendo el camino de Alejandro Magno hasta Europa, y se asientan justamente en el territorio de los germanos, de los alamanes se llamaban, y ahí se juntan los alemanes y los arios, y estos juntos invaden luego Roma cuando llega un terrible cambio climático en Europa que hace que la agricultura sea imposible en las zonas frías porque es una media glaciación. Migran hacia Roma, canjean con Roma su colaboración militar a cambio de territorios y de luchar contra Atila, que llega y les invade con sus hunos,
que también son de origen germano, y luego los romanos hacen lo mismo que hacen los norteamericanos ahora. Aceptan a los hispanos que les ayuden a combatir en la guerra de Vietnam, en la guerra de Afganistán, en la guerra de Colombia, y les ofrecen residencia a los latinos. Pero después deciden odiarles a los hunos, godos y visigodos y los expulsan, quieren expulsarlos de Roma. Los godos y visigodos se levantan con Alarico, queman Roma, y luego viene Gensérico, y finalmente con los vándalos terminan con el Imperio Romano de Occidente. Igual sucede aquí. Tenemos un profesor indígena mestizo. Entonces tenemos aquí un profesor primero, y es un profesor no de la universidad como nuestro querido Rafael Correa, PhD, estudiado en Bélgica y Estados Unidos. No, es la antítesis de Rafael Correa. Es un profesor del campo que barre las aulas antes de dar clases, que reúne a la comunidad, que le dice a la comunidad: vean, tenemos un problema de que se roban el ganado, de que tenemos aquí gente violenta que quiere utilizarnos a nosotros y meternos en una guerra, la guerra del Sendero Luminoso, y nosotros tenemos que formar una guardia de protección de nuestras comunidades, porque si no nos vamos a ver en la mitad del fuego cruzado entre los senderistas luminosos y el ejército peruano. Y entonces deciden hacer un territorio autogobernado, automanejado en Cajamarca de los denominados ronderos, individuos que salen en las noches y los días con sus armas a cuidar que no se meta gente que puede, primero, robarles, y segundo, que pueda meterles en esta guerra fratricida que viven Colombia y Perú. Colombia contra los guerrilleros de las FARC, del ELN, y Perú contra los guerrilleros del Sendero Luminoso. Ese es el profesor que está metido aquí y que llega a ser presidente. Segundo, llega a ser presidente cuando la pandemia se hace presente. Entonces tenemos un fenómeno importantísimo, la pandemia. Y esta pandemia, ¿qué hace la pandemia? La pandemia lo que hace es debilitarle al Perú, a Lima. Produce la mayor cantidad de muertos imaginables que jamás ha tenido Lima, la mayor cantidad de contagios que jamás ha tenido Lima, y una crisis económica monumental en Lima. Y el momento en que Lima, lo mismo que está pasando en Quito, lo mismo que está pasando en Bogotá, dejan de ser el centro económico de Perú y se convierten en el problema, como Quito es ahora el problema de Ecuador, como Lima se convirtió en el mayor problema del Perú, como Sao Paulo se convirtió en el mayor problema de Brasil, como Buenos Aires se convirtió en el mayor problema de Argentina. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque América Latina fue ocupada de manera diferente. Las capitales se convirtieron en el centro, en el núcleo de ese país. Y si caía la capital, cae el país. A diferencia de Estados Unidos, que tiene 50 estados y cada estado tiene su capital, y Washington no es la más importante de las ciudades de Estados Unidos.
desde el punto de vista económico y social, sí político. La ciudad más importante de los Estados Unidos fue primero Nueva York, luego Chicago, luego Los Ángeles, ahora Silicon Valley, y está pasando a ser Miami, está pasando a ser muchas de las diversas ciudades de los diferentes estados de Estados Unidos, incluido Hawái. Entonces, ¿dónde estaba la diferencia? Que Perú era como fue el imperio de los incas. El centro del imperio de los incas fue Atahualpa, fue el Inca. Y entonces era muy fácil para los españoles aprisionarle en apenas 90 minutos de conflicto a Atahualpa y derrumbar todo el imperio. Hoy, Ecuador se derrumba, Perú se derrumba, Colombia se derrumba. ¿Por qué? Porque todo estaba en las capitales y las capitales se derrumban, se convierten en el lugar más peligroso del país, porque es más fácil enfermarse en ese lugar. En el lugar más peligroso del país, porque hay un montón de desocupados. Y esos montón de desocupados, para sobrevivir, tienen que convertirse en delincuentes, o en informales, o en ilegales. Es decir, delincuentes cuando roban, informales cuando salen en la calle a vender lo que encuentran, como sea, caramelos, chocolates, bombones, lo que tenga a la mano. Ilegales cuando se hacen narcotraficantes, traficantes de gente o emigrantes a los Estados Unidos. Y esto convierte a las capitales de Colombia, Perú y Ecuador en el problema, no en la solución. Y entonces tenemos aquí el centralismo absorbente. El centralismo es lo que, al verse debilitado, hace que Pedro Castillo, que es un médico de Cajamarca, es un profesor de Cajamarca, un lugar donde fue capturado Atahualpa y donde se produce la mayor cantidad de oro de Perú. Y en ese lugar, lleno de campesinos, surge un profesor que no viene de la universidad norteamericana, no viene de la universidad europea, no es un PhD, es un profesor. Como un Evo Morales era un líder sindical, como Lula era un líder obrero. Esto es lo importantísimo de Pedro Castillo, que entonces él es esencialmente un campesino. Y finalmente, que logra derrotar a una maquinaria electoral manejada por los medios de comunicación, por la embajada norteamericana, por las instituciones peruanas, y eso le permite a la gente de Lima, desde el mismo momento en que se estableció el virreinato hasta 1800, hasta 1900, hasta el año 2022-21. Estamos hablando de 500, casi 600 años, 550 años. Que por primera vez en la historia del Perú, por primera vez en la historia del Perú, el poder ya no sale desde Lima hacia el resto del país, sino viene del resto del país a Lima. Es una invasión
es el retorno de Túpac Amaru. Es el retorno de Túpac Amaru, que desde los campos viene trayendo a la gente del Perú y se conquista Lima. Es en general la conquista de Lima. Es por eso que es transformador, por eso es genial, porque Pedro Castillo es el conquistador de Lima, después de siglos de dominación blanco-mestiza del Perú. Y tenemos que, después de eso que pasa con el profesor Castillo, tenemos qué es lo que pasa con Ecuador y Colombia. Pero no se queda solamente Ecuador-Colombia, sino que además entra Bolivia. Y todavía más entra Chile. Estamos viviendo el drama de que Ecuador, Bolivia, Chile y Colombia pasan de una forma neoliberal a una forma nueva de gobierno. En el caso de Ecuador hay un retroceso, una reacción, como cuando usted le da una medicina a una persona y se produce una reacción. Le pone la vacuna y se produce una reacción. Y Ecuador reacciona tratando de regresar al siglo XX. Y eso se produce cuando Ecuador se encuentra en la peor de todas las situaciones, jamás vivida. Un montón de muertos, un montón de enfermos, un montón de contagiados, un enorme presupuesto para vacunas, es país dolarizado, tiene una desocupación monstruosa, ha venido de un gobierno que defraudó, desilusionó, que mintió, que traicionó, que ha vivido la traición. Entonces, no solamente que es un pueblo golpeado por la pandemia, golpeado por la crisis, sino que está golpeado moralmente. Los traidores, los cobardes, los mentirosos se convirtieron en poder. Y estos traidores, cobardes, mentirosos pudieron continuar, pero continúan completamente debilitados, porque para poder continuar tienen que pactar con los indígenas traidores, porque hay dos grupos de indígenas: los indígenas no traidores y los indígenas traidores. Los indígenas no traidores existen desde la época de la conquista española. Los españoles utilizaron a los indígenas para conquistar el norte de Ecuador. Y para eso utilizaron a los indígenas del sur de Ecuador. Y es exactamente lo que se ha producido en este momento. Los indígenas están divididos entre los indígenas del sur de Ecuador, junto con los de la Amazonía, contra los indígenas del norte de Ecuador, que son Conalle y el otro es Pachacútec. Los que traicionan son los de Pachacútec, y los que no los que se rebelan y se dividen son los de la Conalle. Entonces, por el sur, por allá tenemos los que estuvieron y llegaron a la Asamblea Nacional gracias a Yacu Pérez, y en cambio acá tenemos a los indígenas que todavía siguen siendo fieles y leales a Leonidas Issa. En la Amazonía tenemos divididos. Al norte, los quichuas y los menos belicosos
los que estuvieron muy influenciados por los evangélicos y los católicos, los sionas, secoyas, cofanes, los guarani, todos ellos siguen con los denominados ponchos dorados, en tanto que los achuar, con Jaime Vargas, y los shuar, que están también fracturados, se van pegando poco a poco a Leonidas Issa. Y los shuar han sido los indígenas amazónicos que han resistido a todo y a todas las conquistas, e inclusive han llegado a ser parte de la fuerza élite de los Ibia, que es una fuerza élite militar que tiene Ecuador para combatir a Perú en la guerra del Cenepa. Bien, con esto tenemos entonces que en cambio en Colombia se produce esa fractura monstruosa en la que todas las fronteras de Colombia están tomadas por los narcos y los guerrilleros. Y el centro de Colombia, con Bogotá a la cabeza, es propiedad del ejército colombiano y de Uribe, de un solo hombre. Entonces Colombia es desde hace 20 años propiedad de Álvaro Uribe y sus Autodefensas Unidas de Colombia y su ejército, que es el ejército colombiano y es la policía colombiana, que son ejército y policía colombiana que están a las órdenes desde hace 20 años de Álvaro Uribe. Y mientras tanto, en Chile se fractura Chile y deciden reaccionar contra Pinochet, que al igual que Fujimori y al igual que Álvaro Uribe, les impuso constituciones que hoy día en Chile están siendo cuestionadas y se va a hacer una nueva constitución, igual que se hizo en Ecuador, igual que se hizo en Bolivia, igual que se hizo en Venezuela. Y con eso concluimos, porque ahora vamos a analizar con ustedes en la siguiente charla cómo cómo Nicaragua, Venezuela y Cuba entran en su gran fase de declive. Gracias.